Ahora sí. Entonces comenzamos. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Para quienes no estuvieron en la sesión de ayer, bueno, el objetivo de estas sesiones que vamos a hacer ahora es poder repasar algunos temas, ver, digamos, ir repasando conceptos para no perdernos mucho y también aprovechar obviamente, de estar en contacto, porque en espera de lo que vaya a pasar, esto obviamente esperemos que siga, esperemos que no se pierda, digamos, el ánimo, pero mientras tanto, obviamente, para que no quedemos tan, digamos, atrás, la idea es que podamos hacer algún tipo de repaso. Entonces, el tema de hoy, de acuerdo a la encuesta que le hice, bueno, ahí obviamente mañana vamos a conversar en detalle los resultados de la encuesta, se los voy a mostrar. Y bueno, el objetivo, mañana ya vamos a definir bien un día, una hora, ¿cierto? En base a los resultados de la encuesta, pero por el momento vamos a ver programación orientada a objetos. Entonces, a fin de no quitar más tiempo, le voy a compartir la pantalla. Aquí tengo Eclipse, ¿cierto? Ya. Ya, entonces, tengo acá un par de problemas, que son los problemas digamos, de la unidad, la banca de problemas. Hay unos ejercicios bueno, está el ejercicio del día 18, que este problema estuvo por ahí planteado, pero al final no llegó a, digamos, convertirse en un proyecto final. ¿Ya? Eso. Pero, ¿les parece hacer este problema? Creo que al final este problema nunca se hizo, quedó como en idea, pero nunca se materializó en una entrega. Hay que hacer una clase, ¿cierto? Hay que definir una clase y hay que hacer un par de métodos dentro de la clase. Así que no sé si les parece. ¿Alguien me puede ahí, les tinca? ¿Hacemos ese? ¿Sí? ¿O algún otro problema que ustedes quieran ver, digamos? Sí. Hola, Cristian, ¿cómo está? Bienvenido. Mucho gusto. Perfecto. Entonces veamos este problema, ¿ya? En esta horita tenemos tiempo, me imagino que tenemos tiempo de más para hacer este problema. Si no nos alcanza el tiempo, bueno, ya lo veremos en otra sesión, ¿ya? Bueno, entonces, dice el problema. Se los quiero compartir, de hecho, a ver, voy a ver si lo puedo encontrar por acá. A ver si lo puedo compartir. Ejercicio, ese del día 14 era el otro, ese del día 18. Este era, ya, era acá en la página web de Slack. Sí, perfecto. Vamos a subir acá. Ya. Ya. Listo. Perfecto. Ya. Ahí lo subí por si acaso lo subí al Slack para que lo puedan también ir revisando junto conmigo acá. Entonces, dice, dicha actividad tiene nombre proyecto de módulo. Bueno, en realidad después fue otro, un famoso problema de Oscurilandia, ¿cierto? Dice, el cual busca dar solución a un caso que se planteará en esta descripción. En la solución estará basada en desarrollar un programa, el cual estará definido por las siguientes consideraciones. Hay que hacer programación orientada a objetos, con polimorfismo, superclases, ya. Bueno, el problema dice, un participante de Tentos Digitales ha extraviado su teléfono celular. Para solucionar dicho conflicto, decide realizar una agenda telefónica de contactos, ya que afortunadamente había respaldado su agenda en su cuenta de correo. ¿Ya? Ya, dice, un contacto está definido por un nombre y un teléfono. Dice que no es necesario validar ambos datos. Ya dice que un contacto es igual a otro cuando sus nombres son iguales. Ya, o sea, tenemos que validar, me imagino, claro, hay un atributo que es el nombre, ¿cierto? Y no puedo agregar, tengo que hacer un método que sea capaz de controlar que el nombre que estoy ingresando no exista antes, digamos, en algún repositorio por ahí que tenemos que definir, o en alguna estructura. Una agenda de contactos está formada por un conjunto de contactos. Piensa qué tipo puede ser, amigo, trabajo, etc. ¿Ya? Y dice que se podrá crear de dos formas, indicándole nosotros el tamaño o con un tamaño por defecto que son
15. Perfecto. Ya. Estupendo. Perfecto. Ya. Tengo entonces el método añadir contacto, que añade un contacto a la agenda, ¿cierto? Si no se pueden agregar más contactos, voy a ubicar nombre, existe contacto, ya, etc. Ya, perfecto. Entonces, vamos a Eclipse. Tengo que crear una serie de proyectos. Vamos a irnos acá a File, New, Java Project. Ya, bueno, pero antes de continuar, antes de, digamos, voy acá, repaso hoy día, repaso 1 del 3, 1 del 3, perdón, ahí sí. Bueno, antes de continuar, les quiero, digamos, comentar algo respecto de la programación orientada a objetos. Me imagino que esto se lo dijeron, pero bueno, aprovecho de mencionar el tema. Cuando ustedes programaron algoritmos, ¿cierto? Ustedes evidentemente programaron todo de forma secuencial, ¿cierto? Problemas, por ejemplo, un algoritmo que permita sumar dos números, ¿cierto? Habían visto que un algoritmo era una forma de dar solución a un problema, ¿cierto? Una serie de pasos finitos, estructurados y definidos, ¿cierto? Que permite resolver un problema. Pero eso es la programación secuencial, en base a estructuras secuenciales, condicionales o estructuras, digamos, repetitivas, ¿cierto? Eso es la programación, lo que uno podría denominar la programación común, la programación estructurada, ¿ya? Sin embargo, la programación orientada a objetos viene a romper un poco ese paradigma, por el simple motivo de que nosotros los seres humanos no somos, bueno, si bien en cierta manera, en nuestra forma de ser, ¿cierto? Si somos súper mecanicistas en nuestra forma de pensar y de actuar, nosotros hacemos todo en base digamos, a acciones, pero cuando hablamos de programación orientada a objetos, estamos hablando de simular objetos, digamos, dentro de nuestro problema como entidades del mundo real. Y toda entidad del mundo real tiene características que nosotros vamos a llamar este tipo de programación atributos, tiene acciones que realiza, ¿cierto? Que para nosotros son los métodos, ¿cierto? Etcétera. Y también existen conceptos como la herencia, polimorfismo, que imagino que ustedes los vieron. Entonces, bueno, ahí le ponemos el nombre del proyecto, estamos creando un proyecto nuevo en Java, ¿ya? Y le puse acá, bueno, acá me está pidiendo crear un archivo módulo info, ¿cierto? Usted le pone que no lo va a crear porque no es necesario en este punto. Ya, esto acá lo voy a, esto era de un problema anterior. Ya, perfecto. Cuando uno crea un proyecto en Java, fíjese que le aparece por defecto esto, ¿cierto? Le aparece todas las librerías, ¿cierto? Que están asociadas con el proyecto por defecto, y una carpeta donde usted va a dejar digamos, todos los elementos, digamos, propios digamos, del proyecto, ¿cierto? Ya sean clase, interfase, lo que usted estime conveniente. ¿Ya? Nosotros para partir en este caso lo que tenemos que hacer siempre es crear un contenedor de inicio, ¿ya? En este caso yo le llamo un package. Un package es, digamos, un contenedor, un elemento que permite ir almacenando o guardando distintas clases, ¿ya? En este caso yo al package le voy a colocar, por ejemplo, clase repaso, o como clase repaso, ya le voy a poner un nombre. En este caso, ¿cierto? Todas las clases que voy a crear las voy a guardar en este package. Si yo tengo un proyecto, que es un proyecto grande, digamos, que incluye, por ejemplo, muchos módulos, que considera muchas entidades de distinto tipo, entonces en ese caso yo puedo tener más de un package, ya y ordenado dependiendo del objetivo que tenga cada grupo o cada categoría de entidades que estoy considerando. En este caso, como este es un problema pequeñito, digamos, con pocas clases, de hecho no van a ser más de 3, no debería ser, por lo que he visto, no debería ser más de 3, pero digamos, no es necesario distribuir tanto, digamos, a ese nivel, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la primera clase que me están hablando. Aquí me están planteando una clase contacto, ¿cierto? Fíjese que, ahora, cuando yo quiero definir, tengo un planteamiento, un problema, ¿cierto? Y quiero saber cuáles son mis clases y cuáles son mis atributos, yo lo primero que tengo que hacer, si yo no estoy muy interiorizado con esto, muy familiarizado con esto, yo tengo que ir pescando los sustantivos, ¿cierto? Los que obviamente tengan un sentido para mí, e ir destacándolos, porque esos sustantivos, algunos van a ser clases, algunos van a ser atributos, y algunos puede que obviamente no me sumen mayor conocimiento al problema.
Entonces, en este caso, yo tengo una clase que se llama contacto, y que tiene un atributo nombre y que tiene un atributo teléfono, ¿ya? Y me dicen que no es necesario validar, pero el teléfono me imagino, porque el nombre sí, ¿cierto? Lo que decía acá, ¿ya? Entonces, vamos a hacer acá una nueva clase, new class, le vamos a poner a la clase contacto. Ya, aquí le ponemos el nombre, acá me marca automáticamente en el package en la cual yo la voy a situar, ¿ya? Acá estoy definiendo el tipo de clase, digamos, o los modificadores, ¿cierto? Que va a tener cada, en este caso, esta clase. Por defecto, yo voy a colocar que esta clase es de tipo public, ¿ya? Por defecto. Los atributos de esta clase yo los puedo declarar de tipo privado, ¿ya? Pero vamos a explicar más adelante eso. Tengo acá esta opción para poder crear un método main a mi clase. ¿Cuándo tengo que crear el método main? Cuando necesito hacer una acción desde mi clase directamente, o vale decir, cuando voy a tener siempre voy a tener una clase, de todas mis clases, voy a tener una que va a ser como la clase padre, y esa clase debería tener un método main desde la cual yo voy a desencadenar las acciones. En este caso, en la clase contacto no va a ser nuestra clase principal, por tanto yo no le agrego la función main. Ya. Bueno, a todo esto, si tienen consultas o dudas, me pueden interrumpir, ¿no, mis estimados y estimadas? No, yo no tengo ningún inconveniente, ¿ya? ¿A todo esto hay dudas hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna consulta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Es posible que se grabe esta clase? Sí, efectivamente, está siendo grabada en la nube y va a quedar ahí, después les voy a mandar el link para que la puedan ver, ¿ya? También sus compañeros que no se han podido conectar. De todas formas, yo subo mis clases, y también se lo voy a compartir después si les interesa. Yo subo mis clases de la universidad, las subo a mi canal de YouTube personal. Yo hago clases de programación, pero de otro lenguaje. Entonces, por si les interesa, pueden echarle un vistazo a esas clases y les puede ayudar bastante, por si acaso, digamos. Así que se los puedo compartir. ¿Ya? De nada, pues, don Cristian. Un gusto. De nada, don Pedro. Entonces, tengo acá la clase contacto, ¿ya? Y la clase contacto va a tener un nombre y un teléfono. Entonces yo voy a decir, en este caso, private, el nombre sería un string, private string nombre. Y lo dejamos ahí. Ahora, ¿por qué lo he declarado como private? ¿Y por qué no como public? ¿Ya? Ahí nosotros tenemos que acordarnos de los modificadores, ¿ya? O digamos, de estas características que va a tener cada clase, cada atributo o cada método. Si yo declaro un atributo de tipo private, significa que ese atributo va a existir solamente dentro del contexto de la clase, ¿ya? O sea, si yo quiero manipular este atributo de acá, desde otra clase externa a esta clase de acá que se llame contacto, no me lo va a permitir, ¿ya? Porque lo he declarado de ese tipo. Si yo lo declarara como public, por ejemplo, de esa manera, yo podría modificar directamente ese atributo en cualquier instancia de la clase contacto. Entonces, yo en este caso lo voy a situar como private. Ya, ahora, usted se preguntará, si no puedo modificar directamente el atributo, o si no puedo leer directamente el atributo, ¿cómo voy a poder acceder a él? Porque no tiene mucho sentido, ¿cierto? Dejar algo privado para no poder acceder a él. Y la respuesta está en los accesores y modificadores, o lo que comúnmente conocemos como getters y setters, ¿ya? Pero bueno, lo vamos a hacer después. Private string nombre, y me piden un teléfono también. Y el teléfono, para variar un poquito, private, perdona, eso fue un disteclia, private int teléfono. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces tengo la clase contacto, ¿cierto? Tengo esos dos atributos de ahí, ambos de tipo private. Ahora, como habíamos dicho recién, nosotros, a ver, ¿alguien estaba haciendo una pregunta? A ver. ¿Cuál es mi canal? Ya. Se lo voy a compartir antes del final de la clase, ¿ya? Y les voy a compartir la URL para que la puedan revisar, ¿ya? Ya, como les decía, si bien estos atributos de acá son de tipo privado,
así yo no puedo acceder directamente a ellos. Yo igual necesito alguna forma a través de la cual yo pueda leer estos atributos desde una instancia de una clase. Y eso lo puedo hacer a través de los famosos getters y setters. Y para agregar un getters o los getters y setters respectivos, yo hago botón, clic con el botón derecho del mouse, me voy donde dice source y me voy a generar getters y setters. Elijo los atributos. De hecho, si ustedes maximizan los atributos, se dan cuenta que usted tiene la posibilidad de elegir el getter y setter de cada uno de los atributos. En este caso voy a elegir nombre y voy a elegir acá teléfono para que me agregue los accesores y modificadores. ¿Ya? Los selecciono y se escribe así. ¿Ya? Eso. Como usted puede ver entonces, como usted puede ver, ahí está, uy, hago clic acá, ya, ahí sí. Como usted puede ver acá, tengo, uy, está medio, ahí sí, ya. En este caso tengo el método getter que me obtiene la información, me obtiene el atributo nombre cada vez que yo hago una instancia de esta clase. Acá tengo el setter para el nombre, tengo el getter para el teléfono y tengo el setter para el teléfono. No es obligación tener getters y setters, digamos, de un atributo. Por convención podríamos decir que sí, ¿cierto? Que toda clase tiene que tener un getter y setter que vaya, digamos, actualizando el atributo y al mismo tiempo rescatando la información, ¿cierto? Pero no es obligación, ¿ya? Podría no estar y no sería ningún problema, ¿cierto? Y ahí agregué el getter y setter. Una última cosa respecto de esto. Fíjese la estructura del getter y la estructura del setter. El getter, como usted se puede dar cuenta, siempre me retorna un mismo tipo de dato dependiendo de lo que me está entregando. El nombre, como es string, me devuelve un string. El teléfono, como es int, me devuelve un int, porque es lo que me retorna. Y en el setter me recibe lo que corresponde acá. Eso. Y, bueno, y aquí me quedaría hacer el famoso setter. Me confundí. El método toString, perdón. Me falta el toString. Aunque no lo pide, parece, ¿no? A ver, veamos. No habla nada respecto, parece. No, creo que no leído nada respecto del toString, pero no importa, hagámoslo. No nos demoramos nada. Bueno, el toString es un método que debiera tener cada clase, y ese método permite poder desplegar la información de una clase, ya a través de sus atributos, ¿ya? Ese es un método casi, digamos, casi como por convención que existe en todas las clases, ¿ya? Pero si quiero agregarlo, botón derecho, fuente, generar toString. Y en el toString me dice qué cosas quiero agregarle al método toString. Y en este caso me está pidiendo qué campos voy a considerar en este método que despliegue información. Y aquí tengo el nombre y tengo el teléfono. Los dejo los dos. Acá me está preguntando si quiero agregar algún método, la información del método, pero no, en realidad no me interesa. Así que no. Elijo los campos, generar, y estamos. Y fíjese que ahí me generó el método toString. Eso. Y ahí tendríamos la definición de mi clase contacto. Ya, veamos si me falta algún otro. Me falta algo importante acá. Un contacto es igual a otro. A ver, un participante traído, ya. Perfecto. Ya, para... añadir con... Ya, no... Ya. No. Me pide que cree un menú con opciones. Ya, miércoles. Ya.
Ya, no me está pidiendo acá un constructor, pero bueno. Lo que me falta aquí es el método constructor. A ver, aquí me está pasando una pregunta, don Felipe. Ah, ¿por qué tenemos que hacer el toString, Felipe? Bueno, buena pregunta, don Felipe. Mire, lo que pasa es que sucede que hay situaciones que yo necesito saber, por ejemplo, recordemos que esto es una clase, esta es una definición de una entidad del mundo real que representa unos objetos del mundo real, que bien pueden ser tangibles o podrían ser intangibles, pero son conceptos. Ya en este caso, el contacto es un concepto que tiene un nombre y que tiene digamos, un nombre y un teléfono. Ahora, el toString sirve para poder desplegar la información de una instancia de esa clase. Porque yo esta clase contacto la voy a instanciar, voy a crear muchos objetos de esta clase de acá, ¿ya? Y por tanto, ¿cierto? El método toString lo que me va a permitir es poder mostrar la información de la clase. A través de un método, yo voy a crear una instancia, llamo al toString y automáticamente me va a mostrar su información. Y no tengo que estar llamando yo a cada uno de los campos por separado. Podría hacerlo así, pero es mejor, convengamos en que es mejor tener un método que me permita poder obtener la información mucho más rápidamente. Eso, pero eso es el toString, mi estimado Felipe. Espero se haya entendido la idea. Muestra información. De nada, don Felipe. Ya. Entonces, estamos ahí. Ya. Necesito hacer los constructores de esta clase. Veamos. Ah, no, es el caso de la agenda. En realidad no lo puedo validar acá. No lo puedo validar si existe otro contacto, porque este es como el contacto solo, ¿no? Ya. Bueno, hagamos un constructor. Bueno. El tercer concepto que quiero revisar aquí es el concepto del constructor. El constructor es el método que yo voy a llamar cada vez que hago o genero una instancia de la clase contacto. Yo las clases, ¿cierto? Habíamos dicho que una clase es una definición, un concepto, o sea, es una definición de una entidad real, pero el objeto es la instancia. Cada elemento que yo creo de esa clase es un objeto. Es cuando nosotros hablamos de instanciación. Cuando hablamos de instanciar, hablamos de tomar una clase y crear un objeto a partir de esa definición. ¿Ya? Eso es lo que nosotros denominamos una instancia. Entonces, el constructor lo que va a hacer, va a definir ciertas cosas cuando yo cree la clase. Ahora, si quiero crearme el constructor, yo me voy aquí con el botón derecho del mouse, botón derecho, me voy a fuente o source, y pongo generar constructor, usando los campos. Ya, y ahí me está pidiendo qué campos voy a considerar yo en el constructor. Ahora, yo puedo tener, por ejemplo, un constructor vacío, ¿cierto? Que me va a generar, ¿cierto? Datos por defecto, o datos, puede ser también hasta datos vacíos incluso, ¿cierto? O bien puedo tener un constructor que me pida inmediatamente la información. Vamos a hacer dos constructores, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a hacer un método, un constructor llamado contacto. Nótese que los constructores tienen el mismo nombre que la clase que los soporta, en este caso contacto, ¿ya? Y son de tipo public. En este caso lo que yo quiero hacer, ¿cierto? En este método es darle valores por defecto a los atributos. Por ejemplo, al nombre, yo le voy a dar el valor NN, ¿cierto? Y al teléfono le voy a dar un valor, un valor 1, 2, 3, 4. Eso es cuando yo quiero crear una instancia de esta clase y no le doy ningún valor. Automáticamente estaría creando un objeto con esa información de ahí, que yo después, evidentemente, se la podría modificar, ¿cierto? Pero eso es información por defecto. Y voy a crear un segundo constructor, ¿cierto? Que me va a recibir el nombre y el teléfono y lo va a asignar al atributo que le corresponda. En este caso, digo botón derecho, source, generar
constructor usando los campos. Y elijo nombre y teléfono. Entonces, como ustedes pueden ver, yo puedo tener más de un constructor en mi clase. ¿Ya? Puedo tener, bueno, eso lo vamos a borrar de ahí, ¿cierto? Porque aquí no estamos llamando a ninguna superclase. ¿Ya? Tengo el nombre, en este caso, este constructor, cuando yo quiera crear o llamar a una instancia de un objeto con este constructor, le tengo que entregar el nombre de la persona que voy a agregar o del objeto y el teléfono. Y esos valores los voy a asignar directamente al atributo que le corresponde. Nótese que como nombre es string, acá me recibe un string. Y este teléfono, como es entero, me recibe un entero. Otra cosa importante, cuando digo this.nombre, lo que estoy diciendo acá, estoy haciendo alusión al atributo de la clase. Y acá, esta es una variable, esto no son lo mismo. Este nombre de acá no es lo mismo que este nombre de acá. Y este teléfono de acá no es lo mismo que este teléfono de acá. ¿Ya? De hecho, yo podría colocarle nombres distintos acá, para que no se confunda, ¿cierto? Y no tiene por qué llamarse igual. ¿Ya? Le voy a colocar otro nombre incluso, si yo quisiera. Eso. Claro, exactamente. Tal como dice don Pedro. Ya. Perfecto. Eso, no sé si hay alguna duda hasta acá de esta clase, de esta definición de acá. ¿No? ¿Ninguna, don Cristian? Bueno, perfecto. Perfecto. Todo bien, don Pedro. Perfecto. Estupendo. Gracias, Letlin. Muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Me piden crear ahora una agenda de contactos. Fíjese lo que dice acá. Una agenda de contactos está formada por un conjunto de contactos, que pueden ser amigos, trabajos, etcétera, ¿ya? O sea, yo puedo tener muchas agendas de contacto, allá donde uno guardo mis amigos, mi familia, gente del trabajo, etcétera, ¿ya? Y dice que puedo crearla de dos formas, definiéndole un tamaño, ¿cierto? O sea, indicándole un tamaño o definiendo un tamaño por defecto. Ya. Entonces, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Usted ahí me dice si le parece, porque no sé si, bueno, vamos a guardar esto. Ya, aquí me piden crear entonces otra clase, new Java Pro, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Me voy acá a new clase, esto pasa cuando no hace las clases en vivo, ¿ah? Pero bueno, ya. El name le vamos a colocar acá agenda. Agenda. Esta tampoco va a llevar un main porque es una definición de una clase solamente. ¿Ya? Entonces, finish. Ya. Aquí tenemos nuestra clase agenda. Ahora, me dicen que una agenda está formada por un conjunto de contactos. ¿Ya? Significa que, digamos, uno de los atributos de la agenda tiene que ser un arreglo de contactos, que también podría ser un array list, ojo, puede ser un array list o podría ser un arreglo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el array list, ¿cierto? Tiene un tamaño que puede ser infinito, yo le puedo agregar muchas instancias, ¿cierto? De un objeto, en cambio el array yo tengo que definir un tamaño, ¿cierto? Entonces ahí está como la diferencia. En este caso me están diciendo que el arreglo, yo le puedo definir un número, o sea, a la cantidad de, digamos, de contactos. Podría ser una colección. Una colección. Se refiere, digamos, ¿a qué tipo específico se refiere? Ah, un arreglo. Ah, no sé lo que estábamos diciendo, tipo array. Tipo array o array list. Pero como acá me están definiendo un tamaño específico, por eso lo estaba pensando como arreglo, ¿ya? Ahora, cualquier estructura que te permita poder almacenar objetos, en este caso sería válida, ¿ya? Nosotros por lo menos
de las que vimos nosotros en nuestro caso, por lo menos en Villa, no sé el caso de ustedes, pero nosotros alcanzamos a ver arrays y vimos arreglos. Trabajamos con los dos tipos, ¿ya? No sé si ustedes vieron ambas formas. ¿Me pueden ahí dar su feedback para saber más o menos? Sí, acá la rápida con las dos. Ya. Bueno, partamos con arreglos. Solo arreglos. Ya. Bueno, hagámoslo con arreglos, que lo conocemos, y vemos por último, creo que no va a faltar tiempo, no vamos a alcanzar en la hora, me parece. Pero veámoslo después con arreglos. Intentémoslo, no perdemos nada. ¿Ya? Pero partamos con arreglos. Ya, entonces, el primer atributo de la agenda, private, esto sería una agenda transformada en un conjunto de contactos. Private, ya, pero ojo, ya. Aquí, esto va a ser un atributo llamado conjunto, ¿cierto? Que va a ser vamos a denominarlo esto, private. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta Alicia, la diferencia entre array y el array list. Ya, el array es un conjunto, imagínatelo como una cajonera, donde en cada cajón yo puedo almacenar un mismo tipo de elementos. ¿Ya? Eso es un arreglo. La diferencia del arreglo es que yo sé cuántos elementos yo puedo guardar. Esa es la gracia del arreglo. En un array list, en cambio, yo le puedo ir agregando ítems y puedo ir eliminando ítems a medida que yo estime conveniente y no hay un límite para poder hacerlo. De hecho, también los puedo recorrer de otra manera. Los array lists se pueden recorrer con estructuras, por ejemplo, del tipo del for each, por ejemplo, y en los arreglos es un poco distinto, porque en los arreglos yo tengo que sé cuántos espacios voy a recorrer. Pero esa es la diferencia, pero ambos permiten almacenar, digamos, objetos, depende obviamente del tipo del cual yo lo declaro. Yo en un arreglo no puedo guardar números, letras en una casilla, en otro objeto, no. O sea, es un arreglo de puros enteros o es un arreglo de puros números, perdón, de puras letras o un arreglo de palabras, etc. ¿Ya? Pero no puedo guardar miles de cosas en un mismo arreglo, ¿ya? Bueno, eso, Alicia, espero se haya entendido la explicación. Perfecto, Alicia, muchas gracias por su feedback. Entonces, nosotros en este caso vamos a definir de que este conjunto, este atributo conjunto, va a ser un arreglo, pero de la clase contacto. Porque si fuera un arreglo de enteros, ¿cierto? Yo le diría así. Si fuera un entero, perdón, este atributo, yo le colocaría un int. Si fuera un string, le colocaría string. Pero en este caso, como yo quiero que sea un arreglo de, digamos, de contactos, yo le coloco contacto. Y la definición al ladito, perfecto. Y le coloco este simbolito de acá, ¿cierto? Indicando que es una lista de elementos, un arreglo al cual yo no le he definido su tamaño. Ya, ojo, ojo, porque eso tenemos que hacerlo sí o sí en el constructor, esa es la gracia. Vamos a tener que hacer dos constructores acá. Bueno, y además me están diciendo de que me dice que una agenda está formada por el conjunto de contactos y está formada por el tipo, que pueden ser amigos, trabajo u otros. Entonces voy a hacer otro atributo acá, pero este va a ser de tipo string y se va a llamar tipo. Entonces, cada instancia de la clase agenda va a ser un conjunto de contactos, donde esa clase, cada instancia va a tener un arreglo de contactos, de objetos de la clase contacto, y un atributo que va a ser el tipo, definido en este atributo de acá, en el tipo, que es de tipo string. Ambos también son de tipo private, por lo que explicábamos hace un momento atrás. Ya. Veamos. Ya. Vamos a hacer
los getters y setters, ¿cierto? Ya, hagamos los getters y setters, aunque no creo que lo ocupemos, pero bueno, lo vamos a hacer igual. Por un tema de convención más que nada. Ya, conjunto y tipo. Ya. Y fíjese que automáticamente, al crear los getters y setters, me crea los métodos que permiten poder obtener la información. ¿Ya? En este caso, el getter de contacto me retorna digamos, me retorna este elemento, este array de acá, que se llama conjunto. El getTypo me retorna el tipo, que es de tipo string, y los setters me modifican cada uno de los datos, ¿ya? Y también vamos a agregar el toString por el mismo motivo que el anterior, más que nada por un tema de convención, ¿cierto? No tanto porque lo vayamos a utilizar, pero lo vamos a generar. Ya. Bueno, acá fíjese lo que está haciendo acá el toString. El toString, fíjese que, bueno, aquí se ve como un poquito, la ponemos hacia abajo, perfecto. Ya, el toString, en este caso, me está mostrando el listado de contactos de la agenda y el tipo. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Ya. Ahora, lo importante. Aquí viene lo importante. Los constructores. Yo aquí tengo que tener, de acuerdo al enunciado, volvamos a sacar el enunciado. Fíjese que el enunciado me dice que yo puedo crear una agenda de dos maneras distintas, indicándole yo el tamaño, ¿cierto? O bien con un tamaño que sea, con un tamaño por defecto. Siempre que ustedes lean en algún enunciado por defecto, entendemos que, o podemos suponer, obviamente ahí hay que hacer la pregunta, obviamente para no tampoco suponer cosas que a veces no son, ¿cierto? Pero generalmente uno puede suponer que cuando me dicen constructor por defecto o constructor por defecto, significa un constructor que no va a recibir ningún atributo al momento, ningún parámetro al momento de ser llamado. Es como crear un objeto de la nada, sin ninguna información, por defecto. En este caso, yo voy a hacer lo siguiente, voy a agregar el constructor por defecto, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Generar constructor usando los campos. Ya vamos a generar el constructor vacío. Aquí está. Vamos a borrar esto. Ahora, en el constructor vacío, lo primero es inicializar este arreglo de acá. Porque en este punto, yo solamente he dicho que cada clase, o sea, cada instancia de la clase va a tener un arreglo de contactos. Pero aún no he definido de qué tamaño puede ser. Y yo no puedo ocupar un arreglo, por lo menos no en Java, en un arreglo, ojo, no confundir con arreglis. Yo no puedo ocupar un arreglo si no le he definido su tamaño, ya, o su límite. Entonces, en este caso, si no recibe nada, yo le voy a decir, ¿cierto? This punto conjunto va a ser igual a new contacto de 15. Entonces, cuando yo llame al constructor que no recibe nada, que no recibe ningún atributo, yo automáticamente voy a definir que el tamaño de ese arreglo, de ese conjunto de contactos, es de 15. Y además, le voy a decir que el tipo, le voy a colocar acá tipo por defecto, porque no lo sé. ¿Ya? Eso sería un constructor. Y voy a generar, otro constructor, pero ese constructor me va a pedir el tipo de agenda que voy a hacer, ojo, aquí estamos en la clase agenda, el tipo de agenda y la cantidad de contactos que va a tener esa agenda. ¿Ya? Y eso lo voy a recibir yo
como atributo, aunque en realidad no debería recibir el constructor. Bueno, sí, va a ser un poquito distinto a este constructor, va a ser un poco distinto a los constructores que conocemos regularmente, a no ser que también podría ser, también se me ocurre que yo no resuelto todo esto, lo estoy resolviendo, estoy resolviendo ahora en el momento, ya por si acaso, así que si me mando una chamborada muy grande no se van a enojar, pero bueno, aquí por último vamos a ir aprendiendo, puede ser para mejor. Ahora, lo que estaba pensando recién era generar o agregar, ¿cierto?, a la clase agenda, agregar un atributo adicional que sea la cantidad de, digamos, la cantidad de elementos que va a tener esa agenda. Aunque yo bien podría dilucidarlo al momento de contar esta lista de acá. Por tanto, no debería ser, digamos, en teoría, no debería ser necesario, ¿ya? Por eso prefiero no colocarlo, ¿ya? Pero por mejor entendimiento podría ser que sí. Pero bueno, ya, agreguemos el constructor para que no se nos pase el tiempo. Generar constructor, usando campos. Y esta vez voy a colocar los dos. ¿Ya? Y acá le voy a agregar, perdón, le voy a agregar un atributo que se va a llamar int cantidad. Y este constructor de acá, bueno, en realidad no debería recibir, no. Este constructor va a recibir solamente el tipo, claro, el tipo y la cantidad. Entonces, yo voy a decir que el conjunto o el atributo conjunto va a ser igual a un new contacto, pero en vez de entregarle ahora un valor fijo, le vamos a entregar el valor que se está entregando como parámetro a este constructor de acá. Y el tipo lo vamos a inicializar con el tipo de ahí. Eso. Y esos serían los dos constructores de esta clase. Serían los dos constructores. Eso. No sé si queda alguna duda. No. ¿No ninguno? Ya. Perfecto. No hay dudas entonces. Ya. Hagamos... ¿alcanzamos a hacer un método? Vamos bien, don Pedro. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristian. Veamos, me están pidiendo el método añadir, bueno, vamos, quiero una cosa antes. Vamos a hacer, muchas gracias Alicia por su feedback. Vamos a hacer otra clase ahora. Vamos a hacer una clase que va a llamar a esta clase de acá. La idea es poder crear una agenda, ¿ya? Y poder ocuparla, evidentemente. Entonces, vamos a hacer new class. Le vamos a poner acá, pongámosle menú, o pedirle un nombre a la clase. Y a esta clase sí que le vamos a colocar esto de acá. Vamos a hacer que esta clase tenga un método main. ¿Para qué? Para que cuando yo le ponga play a este proyecto, sepa desde cuál clase partir. ¿Cierto? ¿Cuál es la clase que, entre comillas, es la clase que manda? ¿Ya? Y le pongo finish. Ya, y fíjense que acá, como usted puede ver, me creó un método de tipo public, el famoso public static void main, tan, 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 tan. Eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear dos agendas. Una por defecto y una por defecto y una por, digamos, una con el valor, digamos, con valores ingresados. Entonces, vamos a decir agenda AG1 va a ser igual a new agenda. ¿Qué estoy diciendo con esto? Al decir esto, me estoy creando una instancia de la clase agenda, pero usando este constructor de acá. Vale decir,
esta agenda de acá va a tener un máximo de 15 contactos, no voy a poder agregar más, y al mismo tiempo, pero necesito 15, 15, 15, ya, ya, no, ahora caí en la idea, sí, vamos a tener que, no, ahora me di cuenta, no, voy a tener que agregarle el atributo cantidad, sí, voy a tener que hacerlo, como la cantidad máxima, voy a tener que hacerlo, porque si no, al momento de llamar al arreglo, si queremos agregar, por ejemplo, otro más, pero podríamos contarlo, no es necesario, podríamos contarlo, si tiene 15, y si el tamaño es 15, no, mejor lo agregamos ya, evitemos unos problemas ya, listo, importa. Agreguémosle el atributo entonces, private int cmax, agreguémosle. Cmax es el límite o la cantidad máxima de registros que va a tener esta agenda. Y ahí la agregué como tipo entero. Le voy a agregar los getters y setters. Vamos a modificar también el toString. Lo vamos a cambiar. Vamos a agregar el getter y setter de ese atributo que agregamos. Source, generar getter y setter del atributo cmax. Lo dejamos ahí se agregó. Y vamos a agregar el toString. El toString. Uy, no, nada que ver. No, nada que ver. Vamos a agregar toString. Elegimos los 3 valores de ahí. Perfecto. Ya, vamos a tener también que cambiar los constructores. Vamos a tener que hacer una pequeña modificación acá. La cantidad máxima para el constructor por defecto va a ser 15, porque esa es la cantidad máxima que puedo tener en este caso. Y en el caso de acá, la cantidad máxima va a ser lo que diga el usuario. O sea, cantidad. Ahí está. Y ahí sí que sí, con eso puedo saber cuántos elementos voy a tener y cuántos voy a poder agregar también, ya para que no pueda agregar infinitos elementos. Hay un límite que evidentemente hay que respetar. Ya, y claro, guardo eso. Ya, volvamos acá. Entonces, acá me estoy creando una agenda por defecto y me voy a crear otra agenda, ¿cierto? Me voy a crear otra agenda AG2, new, agenda. Aquí vamos a usar el otro constructor, el que recibe parámetros. Y lo usamos acá. Este constructor recibe un tipo y recibe una cantidad. El tipo, pongámosle familia, ¿ya? Y la cantidad, digámosle 5. Para que no me permita poder agregar más de 5 elementos, digamos, a la agenda. Entonces yo con eso, al hacer eso, yo he creado dos instancias de la clase agenda, una por defecto y una con valores ingresados. Hasta acá, ¿alguna duda? Pregunten nomás, si están muy confundidos me avisan nomás. ¿No? No, Lexi. Muchas gracias, Lexi. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por su feedback. Ninguna duda. Muchas gracias, don Pedro. Ya, entonces, partamos por el primero, AG1. Entonces, lo que yo quiero hacer es agregar una instancia, agregar un contacto o varios contactos a esta agenda de acá. Para poder hacerlo, vamos a hacer una instancia de la clase contacto. Vamos a poner contacto C1 y vamos a decir new contacto. Acá estamos agregando un contacto. Ahora, recordemos que nosotros tenemos dos constructores en contacto. Tenemos el constructor que me crea un NN1234 y tenemos otro constructor que me recibe el nombre y el teléfono. Este es el por defecto
vamos a hacer otro contacto, contacto C2, y este contacto se va a llamar Antonio Araya, y no, el teléfono es int. Y el teléfono es 6, ya, listo, un número. Y ahí tengo 2 contactos creados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir de que en la... Bueno, aquí tengo los 2 contactos. Y vamos a agregar estos contactos al arreglo de contactos de la lista 1. Por tanto, yo voy a decir AG1 punto... pero, a ver... tenemos que hacer ya. Ya tengo que hacer el método para poder agregar una... tengo que hacer el método para poder agregar un contacto a la lista. Me voy a demorar un poquito. Acá es que me pase de las 8, no hay problema. Un par de minutos más solamente. No hay problema, ¿cierto? ¿No? Es que necesito hacer ese método porque si no, no me va a dejar. Perfecto. Gracias, Lexi. Muchas gracias. Bueno, señor, vuelve a quedar grabado, así que... Pero bueno, no. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Ya, voy a hacer... Muchas gracias, Paz. Gracias, Pedro. Hasta que sea perfecto. Esa es la actitud. Ya, vamos a hacer un método. Estamos en la clase agenda, por si acaso, ¿ya? Esto de acá lo voy a hacer, me está puro molestando esta cuestión. Ya. Ya. Voy a hacer el método que permite poder agregar un elemento a este arreglo de acá. Que permite agregar un contacto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un public, y el método tenía un nombre, de hecho. Añadir contacto. Pongámosle public, añadir contacto. Y este método de acá va a recibir una variable, bueno, en este caso un objeto, ¿cierto? De tipo contacto. ¿Por qué me reclama? Public void. Pongámosle. Ya, me faltaba el tipo. Ya. Ya, este método de acá lo declaré como void porque no me tiene que retornar nada. Lo único que tengo que hacer en este método es poder, es tomar esta instancia de la clase contacto y guardarla en el arreglo. ¿Ya? Por tanto, no necesito mostrar nada, a lo más podría mostrar un mensaje, pero lo puedo mostrar con un system.out, así que no revestiría mayor problema, ¿ya? Así que este va a recibir un contacto. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero es saber cuántos elementos tengo en mi array actualmente, porque dependiendo de eso, yo voy a saber en dónde tengo que agregar este elemento, ¿cierto? Que se supone que yo tengo que agregar al final. La idea es ir agregando elementos siempre a la última posición posible del arreglo, sin pisar ninguno de los elementos que existe. Ojo, porque yo no sé cuántos elementos tengo en este momento cargados. Pero para poder hacerlo, ¿cierto? Yo puedo hacer lo siguiente. Int índice, pongámosle, va a ser igual a this punto conjunto punto length. ¿Qué estoy haciendo con esto? Aquí estoy preguntando cuántos elementos tengo yo en este momento en mi objeto. ¿Cuántos contactos he agregado a la agenda? Recordemos que conjunto es el arreglo que almacena los contactos, ¿ya? Por tanto, tengo que preguntar acá en qué índice voy, por llamarlo de alguna manera. Lo que estoy diciendo acá es preguntar qué cantidad de elementos tengo. Si no tengo ninguno, esto me va a arrojar 0. Por tanto, el elemento que tengo lo voy a meter en la posición 0. Si me arroja 5, voy a usar ese 5 y lo voy a usar como índice para poder agregar después el contacto que estoy recibiendo. Entonces, para eso, voy a decir this.conjunto en la posición índice va a ser igual
contacto. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si esta cosa de acá me arroja que tengo 5 elementos hasta este momento, el que venga después me lo va a guardar en la posición 5. Recordemos que los arreglos en Java parten desde 0 y terminan en n-1, donde n es el largo del arreglo, ¿ya? Por eso en este caso no nos daría ningún tipo de, digamos, de problema, ¿ya? Eso. Entonces, aquí tenemos nuestro método añadir contacto, ya lo hicimos. Y vamos a hacer otro método más, permítame, un último método, que es el método mostrar contactos, ¿ya? Que es ir desplegando la información de cada uno de los contactos. Entonces, vamos a hacer bueno, aquí me imagino que tiene que haber un método así. Claro, listar contactos. Vamos a hacer el método listar contactos. Este método no debería recibir nada y tampoco debería retornar nada, porque lo único que va a hacer este método es mostrar información por consola. Por tanto, no requeriría mayor show. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí un for. Vamos a hacer un ciclo, ¿ya? Para poder mostrar. Lo que va a hacer este método de acá es poder desplegar todos los contactos que están agregados en la lista actual de esta agenda, en la lista de contactos, independiente de la cantidad que haya. Yo voy a hacer lo siguiente, entonces. Voy a decir for int i, que parte desde 0 y que llega hasta this.conjunto, hasta, a ver, desde 0 hasta this.conjunto.length, pero -1. ¿Por qué me ha datado? Ah, no, ahí pescó. Ya, y el i más. Ya, lo que estamos haciendo con esto es recorrer el arreglo posición por posición, desde la 0 hasta la que termine. ¿Cuál es la gracia de esto? Que yo no sé, ahora en este momento yo no sé cuántos elementos tengo cargados en mi agenda. Lo que sí sé, cuál es el valor máximo de contactos que puedo tener en mi agenda, porque eso lo ha definido, ¿cierto? El valor Cmax, ¿ya? Ah, pero acá... Ya. Bueno, aquí falta una validación, pero bueno. Hay que validar que la cantidad de elementos que tengo no sea superior a este máximo que está definido acá, pero eso lo vamos a hacer después. Ya. Nos falta esa validación. Me voy acá, ¿ya? Falta validar cantidad de elementos ingresados. Y aquí en este ciclo, voy a leer cada uno de los elementos de este conjunto y lo voy a desplegar digamos, por consola. Entonces, voy a decir, por cada elemento, voy a usar el toString. Voy a usar el mismo toString y me retorna un string, ¿cierto? Claro, entonces, voy a decir que system.out this.conjunto en la posición i punto toString. ¿Qué estoy haciendo aquí? Acá voy a hacer un ciclo for que vaya adelante, don Cristian, no se preocupe, va a estar grabada la clase para que la vea después, ¿ya? Si tiene cualquier consulta, me pregunta por correo, ¿ya? O mañana en la sesión que tenemos, acuérdense que mañana a las 5 nos encontramos nuevamente, ¿ya? Por si la mosca. Ya. Tengo el system.out y con esto voy a desplegar todos los registros que tengo guardados en este momento. A través del system.out. Aquí estoy usando el método toString. Recordemos que el toString lo que hace es retornar un string, ¿ya? Que tiene toda la información de la clase. This.conjunto, claro. Ah, claro, pero en este caso me mandaría el toString de contacto, porque esta agenda tiene elementos de tipo contacto.
Así que eso es lo que mostraría. O sea, llamaría a este método toString de acá, no al otro. ¿Ya? Por si acaso. Es importante hacer esa aclaración. Ya, finalmente, para terminar. Ya. Ya, entonces, me faltaba agregar los contactos a la agenda. Entonces digo, AG1, punto, añadir contacto, y le digo, agrégame el contacto C1. Y después le digo a la agenda 1, añadir contacto, y le agrego el contacto C2. ¿Ya? Entonces, me falta la segunda. Bueno, respecto de la agenda, y aquí vamos a mostrar lo siguiente. Vamos a llamar a la agenda 1 y vamos a llamar al método listar contactos. Y vamos a comentar esto. Veamos qué sale. Veamos qué funciona. ¿Ya? Le damos play. Si tiene un error, lo arreglamos. Tiene un error. Index 15. Index 15 fuera de límite para, ya, me dice en el añadir contacto en la 55. Veamos qué error cometimos. En agenda añadir contacto en la línea 55. Veamos, ¿qué pasó acá? En la 55. Ya. Claro, acá me está tomando la cantidad de... ya. Ya captó lo que está pasando acá. Claro, me está tomando el 15. Me está tomando el 15 en length. El largo del elemento. He tenido un problema. He tenido un problemita acá. A ver. Claro. Veamos, vamos a hacer un CISO. Aquí yo esperaba que con el length me agarrara la cantidad de elementos que están ingresados, y no la cantidad, el tamaño del... A ver. Dis.conjunto. A ver, hagamos un CISO. CISO. Vamos a imprimir dis.conjunto.length, porque si no lo que nos quedaría es tener además también otro campo que vaya guardando la cantidad de elementos que tenemos en este momento. Es como lo único que nos queda, la única solución como más rápida que se me ocurre. Veamos. Ya, ahí lo guardé, perfecto. Veamos qué me manda. Claro, me estoy imprimiendo claro. Sí, efectivamente, no me sirve el length. No me sirve. No. Pucha. Ya, bueno. Voy a tener que agregar entonces, lamentablemente, una variable, un atributo llamado índice actual. Tengo que agregar la cantidad máxima de elementos y el índice actual. ¿Por qué necesito el índice actual? Porque necesito saber cuál fue el último elemento que fue ingresado. ¿Ya? Por tanto, voy a modificar, bueno, no voy a agregar el getter y setter, voy a modificar solamente voy a modificar los constructores. Ya, en el constructor por defecto, voy a decir que dis.iActual, y el índice actual va a ser siempre 0, porque el primer índice de agregar va a ser 0. Y el de abajo, lo mismo. ¿Ya? Esto no hay mucho que decir, porque esto siempre va a partir como 0. Este atributo, recordemos que lo que guarda es la última posición que yo ingresé, y por eso lo colocamos siempre, digamos, obviamente la posición 0. Ya, en este caso, bueno, ya es en realidad no, 0, después lo aumentamos a 1. Ya. En añadir contacto, esto acá lo vamos a comentar, esto de acá lo vamos a comentar, y en vez de llamar a
índice, vamos a poner, vamos a llamar al dis.i actual, que va a ser igual al, ahí voy a guardar el contacto. Y el índice actual lo voy a aumentar en 1, para que el siguiente elemento que agregue, lo agregue en la posición que viene después. Veamos si funca. Veamos. Tan, 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 tan. Ya, ahí me agregó y me mandó un exception al final. Veamos. De hecho, fíjese, acá me está mostrando, me agregó el primer contacto, el contacto por defecto, me agregó el segundo contacto, y al final me mandó un problema. Me dice null pointer exception. Los null pointer exception los manda generalmente cuando estoy tratando de leer un elemento que no existe, ¿ya? O un elemento tipo nulo. Me está reclamando en la listar contactos en la línea 65. Me voy acá, aquí me está reclamando. Y me está reclamando por esto, claro. Claro. Debería ser, ya, esto lo vamos a cambiar. Lo que pasa es que antes recordemos que estábamos leyendo hasta todo el largo del arreglo, pero como nosotros no sabemos, digamos, o sea, no tenemos ocupados todos los elementos, cuando queramos leer una casilla que no tiene un elemento, nos va a dar un problema, como un null pointer exception. Por eso ahora, en vez de partir, digamos, llegar hasta el largo, ya hago solamente hasta el i actual, hasta el índice actual que tengo llenado, ¿ya? Pero el índice actual 1 sería, veamos si debería ser así solo, ¿ah? No creo que vaya, a ver, estoy en la duda si lleva menos 1 o no, pero creo que no, veamos si funciona. Y claro, funciona, efectivamente. Eso, ahí funciona. Entonces, resumiendo, en este menú acá estamos creando una instancia de la clase agenda. Aquí estamos creando dos contactos, uno por defecto y uno con datos que estamos ingresando. Después estamos añadiendo esos contactos a la agenda, ¿sí? Y finalmente estamos mostrando la lista completa de contactos. ¿Ya? Eso, no sé si queda alguna duda de esto que estamos viendo. ¿Alguna consulta, estimados o estimadas? ¿No? Se quedaron dormidos. ¿Ninguna duda? ¿Puedo subir el código? Por supuesto. Lo voy a subir ahora al Slack para que lo puedan ver. Y eso. Y se los mando por el Slack para que lo puedan ver. Que no moleste. Eso. Eso. No sé si queda alguna otra consulta. A ver, porfa, que me dio solo el largo del string. Estaba siguiendo el problema, me parece, don Felipe. Sí, pero bueno, sí, lo voy a mandar por Slack para que lo puedan tener, ¿ya? Y vamos a, bueno, mañana tenemos una reunión, recuerden, a las 5. Mañana definimos qué días vamos a hacer las sesiones, digamos, de repaso bueno, si no dice otra cosa, partamos el curso. Igual háganlo en su casa, los invito a hacerlo, a tratar de completarlo, ese es como el ideal. Le mandé el enunciado, le voy a mandar el código, así que eso. Y nos veremos mañana a las 5 de la tarde. No sé si quedan más consultas, dudas. No. ¿Ninguno? Bueno, eso. Entonces me despido, que estén muy bien. Ha sido un gusto como siempre. Y nos veremos mañana. Será hasta mañana. Muchas gracias, don Felipe, Víctor, Lexlin, Pedro, Alicia y Paz. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta mañana, don Víctor. Gracias, Paz, igualmente a usted. Nos vemos mañana. Que estén bien, chiquillos. Saludos.